La noche en Caracas se siente más pesada que de costumbre, mientras los vientos de una traición sin precedentes sacuden los cimientos más profundos del Palacio de Miraflores. No estamos hablando de un simple rumor de pasillo, ni de una filtración diplomática de bajo nivel, sino del colapso total de un anillo de seguridad que se creía impenetrable y eterno. En las sombras más oscuras de la inteligencia militar venezolana, un alto general, cuyo nombre hoy resuena como el Judas del siglo XXI, decidió que el precio de su lealtad tenía una cifra exacta y esa cifra superaba cualquier lógica conocida por la humanidad. Mientras Nicolás Maduro se encerraba en su búnker reforzado con acero quirúrgico, rodeado de tecnología de interferencia rusa y asesores cubanos del G2, no sospechaba que su hombre de máxima confianza ya había estrechado la mano de agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Esta no es solo la historia de una captura espectacular, es el relato crudo de cómo la codicia y la desesperación convirtieron a un aliado íntimo en el arquitecto principal de la caída del régimen más vigilado del hemisferio occidental. Los informes internos de inteligencia sugieren que la recompensa final no se limitó a los 15 millones de dólares anunciados públicamente por el Departamento de Justicia en sus carteles de recompensa. Fuentes de altísimo crédito indican que el trato bajo la mesa, negociado en una isla privada del Caribe, alcanzó la asombrosa y estratosférica suma de 500 millones de dólares, junto con la inmunidad total y una nueva identidad para el general y toda su descendencia en territorio norteamericano. La tensión en las calles de la capital es tan densa que se podría cortar con un cuchillo, pero dentro de las paredes del Comando Estratégico Operacional, el silencio es sepulcral y aterrador. Todos los oficiales se miran con una sospecha letal, sabiendo que el gran general, el hombre que desayunaba diario con el dictador y conocía sus miedos más profundos, fue quien entregó las coordenadas exactas de su ubicación en tiempo real mediante un dispositivo de rastreo microscópico. Se dice que Maduro, en sus últimas horas antes del colapso, mostraba signos de una paranoia extrema y violenta, gritando por los pasillos de Miraflores y exigiendo que se revisara hasta el último rincón de su habitación. Testigos oculares afirman que el mandatario, en un ataque de furia incontrolable, comenzó a destrozar objetos de valor incalculable, lanzando jarrones de porcelana china y golpeando las paredes hasta sangrar sus manos, mientras gritaba nombres de traidores que solo existían en su mente perturbada. Lo que él no sabía era que el micrófono humano estaba sentado justo a su lado en el Consejo de Ministros, grabando cada palabra y cada orden de represión. La magnitud de la corrupción que este general destapó para asegurar su pago es de proporciones bíblicas, revelando que el desfalco a las arcas del Estado venezolano no fue de unos pocos miles de millones, sino de una cifra que supera los 800.000 millones de dólares ocultos en una red laberíntica de paraísos fiscales, bóvedas subterráneas llenas de lingotes de oro sólido y criptoactivos inrastreables. La caída ha comenzado y el mundo observa con un asombro absoluto cómo un solo hombre, movido por una ambición desmedida y el miedo a terminar en una celda oscura, ha logrado lo que años de sanciones económicas y presión internacional no pudieron concretar. Este es el inicio del fin de una era, y el general que vendió su alma por la recompensa de la DEA ahora se prepara para testificar en lo que será el juicio más impactante y mediático de la historia moderna, donde cada palabra será una daga envenenada clavada directamente en el corazón de la revolución bolivariana. La operación, codificada bajo el nombre secreto de Trueno de Justicia, no fue un evento improvisado en medio de la crisis, sino una obra maestra de la ingeniería del espionaje que se gestó durante más de 1000 días en las sombras más profundas de la geopolítica continental. El general traidor, cuya identidad ha sido protegida bajo el seudónimo de El Centinela,
no se conformó con simples promesas verbales de libertad. Se dice que las reuniones clandestinas tuvieron lugar en las profundidades de barcos pesqueros en aguas internacionales, donde el olor a salitre se mezclaba con el aroma del miedo y la ambición desmedida. Fue en uno de estos encuentros donde el general recibió el objeto que sellaría el destino de la nación venezolana. Un reloj de pulsera de una marca de lujo suiza, valorado en más de $200,000, pero cuyo valor real residía en lo que ocultaba en su interior. No era un simple cronómetro, sino un faro cuántico de última generación desarrollado por los laboratorios más avanzados de la defensa norteamericana, capaz de emitir una señal de posicionamiento global que atravesaba incluso los muros de plomo y las interferencias de los equipos de guerra electrónica rusos instalados en Caracas. Cuando el general entregó este regalo a Nicolás Maduro como una muestra de supuesta lealtad inquebrantable por su cumpleaños, el dictador, cegado por su ego y su amor por los lujos extravagantes, no sospechó que estaba poniéndose las esposas en su propia muñeca. Cada segundo que pasaba, el reloj enviaba una ráfaga de datos encriptados directamente a un satélite de órbita baja, permitiendo que un equipo de analistas en Virginia monitoreara no solo su ubicación exacta, sino también sus signos vitales, sus niveles de estrés y hasta el contenido de sus conversaciones privadas en el despacho presidencial. Mientras tanto, la magnitud del saqueo que este general comenzó a documentar para entregar a la DE es simplemente monstruosa. Según los archivos secretos que ya están en manos de los fiscales federales, el círculo íntimo de Maduro habría desviado una suma que supera los $2 billones a través de una red de empresas fantasma que abarca desde las Islas Seychelles hasta los centros financieros de Dubái y Hong Kong. Se habla de contenedores enteros, repletos de billetes de $100 escondidos en hangares militares subterráneos, dinero suficiente para reconstruir toda América Latina 2 veces. El general, en un acto de cinismo absoluto, grababa con cámaras microscópicas integradas en sus uniformes militares las orgías de consumo y poder de la élite gobernante, mientras el pueblo venezolano moría de hambre en las calles. La traición del general fue tan quirúrgica que logró desactivar de forma remota y silenciosa los protocolos de respuesta rápida de la Guardia de Honor en el momento crítico. La paranoia de Maduro alcanzó niveles patológicos cuando se dio cuenta de que su reloj, el objeto que más presumía ante sus ministros, emitía un calor inusual. En un arrebato de locura, ordenó a sus médicos que le realizaran una resonancia magnética para asegurarse de que no le habían implantado un chip en el cerebro, sin darse cuenta de que el enemigo estaba en su propio brazo y en el hombre que custodiaba su espalda. La tensión dentro del ejército ha estallado, con purgas masivas, donde generales son arrestados frente a sus tropas por la simple sospecha de haber hablado con el centinela. Este general no solo vendió a un hombre, vendió el plano completo de una estructura criminal transnacional que involucra a carteles de la droga mexicanos y grupos insurgentes, convirtiéndose en el testigo protegido más valioso y peligroso del planeta, cuyo testimonio promete demoler no solo al régimen de Caracas, sino también a sus aliados estratégicos en Moscú y Teherán. La onda de choque provocada por la deserción del general ha destrozado la moral de los últimos leales al régimen, dejando a Nicolás Maduro en un estado de postración psicológica que raya en la demencia absoluta. Según fuentes que lograron escapar del complejo presidencial en las últimas 72 horas, el dictador ya no confía ni en su propia sombra, habiendo ordenado la detención inmediata de 6 de sus cocineros personales bajo la sospecha delirante de que estaban introduciendo microchips de rastreo en su comida diaria. La magnitud de la traición ha revelado una red de narcotráfico tan vasta que hace que los carteles de Medellín y Cali parezcan simples negocios de barrio en comparación
Los documentos entregados por el general a las autoridades estadounidenses detallan la existencia de una flota secreta de submarinos fuera de servicio comprados en el mercado negro, utilizados exclusivamente para transportar cargamentos de 500 toneladas de cocaína pura cada semana hacia las costas de Florida y Europa. El valor total de estas operaciones de narcotráfico, coordinadas directamente desde el despacho presidencial, se estima ahora en la pavorosa cifra de 5 billones de dólares, una cantidad de dinero que permitiría comprar naciones enteras. En sus momentos de mayor crisis nerviosa, Maduro ha sido visto golpeando su cabeza contra los espejos de su habitación, gritando que los espíritus de los próceres han venido a reclamar su cabeza por haber vendido la soberanía al mejor postor. La violencia del mandatario ha escalado hasta el punto de destruir físicamente el centro de comunicaciones del palacio, rompiendo monitores con una barra de hierro mientras maldecía el nombre del general traidor, a quien acusa de haberle robado no solo sus secretos, sino su cordura. Mientras tanto, en las sombras de la inteligencia militar, se ha descubierto que el general no actuaba solo, había reclutado a una legión de 5.000 oficiales de rango medio que ahora funcionan como células durmientes, esperando la señal final para entregar todas las bases aéreas del país. La economía subterránea del régimen ha quedado totalmente expuesta, revelando que el oro extraído ilegalmente de las minas del sur no era enviado a las reservas del Banco Central, sino fundido en lingotes con el sello personal de la familia presidencial y almacenado en bóvedas secretas bajo complejos subterráneos en el extranjero. Expertos financieros internacionales están atónitos ante el descubrimiento de que la cúpula poseía una colección privada de activos y bienes de lujo valorada en 300.000 millones de dólares, todo financiado con el sufrimiento de millones de ciudadanos. El general, ahora bajo la protección de un ejército de agentes especiales en una ubicación desconocida, ha comenzado a revelar los códigos de encriptación de las cuentas de criptomonedas del régimen, provocando una congelación instantánea del flujo de efectivo que alimentaba la represión estatal. La situación es de un caos absoluto, con el dictador encerrado en una celda de su propia paranoia, mientras espera un final que sabe que será tan violento y dramático como el imperio de corrupción que construyó sobre las cenizas de una nación. El general ha entregado incluso las grabaciones de las llamadas telefónicas donde se planificaban ataques contra líderes mundiales, lo que ha elevado la tensión internacional a un punto de no retorno. Mientras el sol se oculta tras el cerro El Ávila, la ciudad de Caracas se sumerge en una penumbra que no es solo física, sino moral, pues la estructura de mando militar ha entrado en una fase de canibalismo político nunca antes vista en la historia moderna. El general traidor, ahora refugiado en una base militar de máxima seguridad en el estado de Florida, ha comenzado a abrir lo que los analistas denominan la caja negra del socialismo del siglo XXI. No se trata solo de carpetas con nombres, sino de terabytes de información encriptada que contienen grabaciones de video de alta definición de las reuniones secretas donde se pactaban las rutas de envío de cargamentos de droga con los delegados de los carteles internacionales más peligrosos. La magnitud de la riqueza acumulada por el círculo íntimo de Nicolás Maduro es tan obscena que desafía cualquier cálculo matemático razonable. Se han identificado cuentas en bancos de paraísos fiscales remotos que suman la escalofriante cifra de 900.000 millones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto combinado de varias naciones europeas. El general ha entregado las llaves maestras de un sistema financiero paralelo que operaba a través de la venta ilegal de diamantes de sangre y coltán, extraídos bajo condiciones de esclavitud en el arco minero, generando beneficios de 100.000 millones de dólares anuales que iban directamente a los bolsillos de la élite gobernante.
Dentro del búnker de Miraflores, el estado mental del dictador se ha deteriorado hasta un punto de no retorno. Los informes de los pocos soldados que aún custodian el perímetro describen escenas de un horror absoluto, donde Maduro, en medio de ataques de histeria colectiva, ha comenzado a quemar documentos históricos y cuadros de gran valor, gritando que prefiere ver el país reducido a cenizas antes que entregarlo a la justicia imperial. Se dice que el mandatario ha pasado noches enteras sin dormir, caminando descalzo por los salones vacíos, hablando con retratos en la pared y exigiendo que se ejecute a todo aquel que haya tenido contacto con el general desertor, incluyendo a familiares lejanos y personal de servicio doméstico. La paranoia es tan extrema que ha ordenado el despliegue de francotiradores en los techos de las casas ministeriales, no para proteger a sus aliados, sino para vigilarlos y disparar ante cualquier intento de huida hacia las embajadas extranjeras. La comunidad internacional observa con un silencio electrizante cómo el general traidor desmantela pieza por pieza la fachada de soberanía entera, revelando que el país había sido entregado de facto a potencias extranjeras a cambio de protección personal para la cúpula. Los datos revelados indican que existen bases de escucha clandestinas instaladas en territorio venezolano, financiadas con 10.000 millones de dólares de fondos reservados, cuyo único objetivo era espiar las comunicaciones de las casas blancas de todo el continente. La caída de este gigante de barro es inminente y el general, movido por la recompensa de 500 millones de dólares y la promesa de borrar sus propios crímenes, se ha convertido en el verdugo más eficiente del régimen. Cada confesión es una bomba de tiempo que estalla en los mercados financieros, provocando que los cómplices del dictador en todo el mundo comiencen a liquidar sus activos en un pánico desesperado por no ser arrastrados por la marea de justicia que se avecina. La traición ha sido total y el precio de la lealtad ha resultado ser el clavo final en el ataúd de una revolución que se devoró a sí misma. El aislamiento de Nicolás Maduro ha pasado de ser una medida de seguridad estratégica a convertirse en una prisión psicológica de muros invisibles pero letales, donde cada sombra proyectada en las paredes de Miraflores parece cobrar vida para perseguirlo. Los pasillos del Palacio Presidencial, que antes vibraban con el paso de botas militares y el murmullo de conspiraciones, ahora resuenan con los gritos desgarradores de un hombre que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Informes de inteligencia filtrados por desertores de última hora describen escenas de un horror absoluto. Se dice que Maduro, en un paroxismo de furia incontrolable tras conocer el alcance de la traición del general, ha comenzado a destruir sistemáticamente el mobiliario de su despacho con una hacha de emergencia, mientras maldice el nombre del traidor y exige que se le entregue la cabeza de su familia en una bandeja de plata. El dictador ya no duerme en habitaciones fijas, sino que deambula por los sótanos del palacio, convencido de que el aire de los pisos superiores ha sido contaminado por la inteligencia estadounidense con agentes neurotóxicos diseñados para anular su voluntad. La paranoia ha llegado a tal extremo que ha ordenado el fusilamiento simbólico de los retratos del general desertor en todos los cuarteles del país, un acto de desesperación que solo ha servido para confirmar que el mando central se ha quebrado de manera definitiva. Mientras tanto, desde una ubicación blindada en territorio norteamericano, el general traidor ha comenzado a desgranar los detalles de la operación financiera más oscura de la que se tenga registro. Según su testimonio jurado ante los fiscales federales, el robo al Tesoro Nacional venezolano no fue de miles de millones, sino que alcanzó la pavorosa y astronómica cifra de 1.500.000 millones de dólares, un botín que fue lavado a través de una compleja red de bancos fantasma en paraísos fiscales y criptomonedas inestables que ahora están siendo rastreadas por el Departamento del Tesoro. El general
ha revelado la ubicación de 7 bóvedas subterráneas ocultas bajo las montañas del estado Bolívar, las cuales contienen lingotes de oro sólido con el sello de la República, pero destinados exclusivamente al financiamiento de grupos insurgentes globales y a la compra de armamento nuclear de corto alcance en el mercado negro de Europa del Este. El valor de este arsenal secreto se estima en 900.000 millones de dólares, una inversión destinada a convertir a Venezuela en una fortaleza inexpugnable ante cualquier intervención extranjera. El general también ha entregado las pruebas de que Maduro mantenía una flota de 10 submarinos de ataque comprados de forma clandestina a mafias internacionales, los cuales patrullaban las rutas del narcotráfico para escoltar cargamentos de cocaína que sumaban más de 1.000 toneladas métricas al mes. En el palacio, el mandatario ha comenzado a mostrar síntomas de una psicosis aguda, gritando a las cámaras de seguridad que el general traidor es en realidad un holograma creado por la tecnología de la DE, para confundirlo. Testigos afirman que el dictador, en sus momentos de mayor delirio, ha intentado comerse los documentos confidenciales que quedaban en su caja fuerte para evitar que caigan en manos enemigas, mientras sus propios guardaespaldas rusos lo observan con una mezcla de lástima y repugnancia profesional. La tensión internacional ha alcanzado el punto de ebullición cuando el general reveló que existen planes de ataque con armas químicas contra las principales ciudades del continente en caso de que el régimen colapse. Esta información ha provocado que las fuerzas especiales de las principales potencias occidentales se pongan en estado de alerta máxima, mientras el general, con la sangre fría de quien ya no tiene nada que perder, continúa entregando los códigos de acceso a las cuentas bancarias personales del dictador en Suiza, las cuales superan los 50.000 millones de dólares solo en efectivo acumulado por años de extorsión y contrabando de recursos estratégicos. El fin de la tiranía no es solo un proceso político, es una implosión violenta provocada por un hombre que conocía todos los secretos y decidió que el precio de su libertad era la destrucción total de su antiguo señor. El capítulo final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con tinta de traición y sangre en las salas de interrogatorio más resguardadas del hemisferio norte, donde el general traidor ha comenzado a revelar la existencia del protocolo Fénix. Este plan, diseñado por los asesores más radicales del régimen, contemplaba la destrucción física de las principales ciudades venezolanas mediante la detonación de cargas explosivas en infraestructuras críticas en caso de que el poder central fuera capturado. Según el testimonio del general, Nicolás Maduro había ordenado la siembra de minas antipersonales y cargas de demolición bajo puentes, centrales eléctricas y represas, una estrategia de tierra quemada que habría costado la vida de más de 10 millones de ciudadanos inocentes con tal de no entregar el mando. La magnitud de esta revelación ha dejado a los analistas internacionales en un estado de shock absoluto, pues se ha descubierto que el presupuesto destinado a este plan de aniquilación interna superaba los 200.000 millones de dólares, fondos que fueron desviados de los programas de ayuda alimentaria y salud pública. Mientras el general detalla estos horrores, los fiscales han logrado confiscar una flota de aviones privados y yates de lujo valorada en otros 100.000 millones de dólares, todos propiedad de testaferros que ahora están siendo capturados en una cacería humana global coordinada por la Interpol. La cifra total del desfalco histórico, según las auditorías finales impulsadas por el testimonio del general, asciende a la astronómica e impensable suma de 3 billones de dólares, lo que convierte al régimen de Maduro en la organización criminal más lucrativa y destructiva que ha pisado la faz de la tierra. En el Palacio de Miraflores, el vacío de poder es tan grande que se dice que los pasillos están ahora patrullados por mercenarios extranjeros que no responden a nadie, mientras el dictador permanece encadenado a su propia locura, gritando a las paredes:
que él es la encarnación de la historia y que el general traidor arderá en el fuego eterno. Los informes más recientes indican que Maduro ha intentado quitarse la vida en 3 ocasiones distintas dentro de su búnker, siendo rescatado por sus médicos personales solo para volver a caer en episodios de violencia donde exige que se bombardee la sede de ELA en represalia. El general traidor, por su parte, se ha convertido en una sombra viviente que camina bajo la protección de un anillo de seguridad de 1000 agentes, sabiendo que su cabeza tiene ahora una recompensa puesta por los carteles internacionales que supera los $1.000 millones. El mundo nunca volverá a ser el mismo después de este juicio, donde cada prueba presentada es un clavo más en el ataúd de un sistema que utilizó el hambre y la opresión como herramientas de enriquecimiento personal a una escala nunca antes vista en la humanidad. La caída de este imperio de corrupción marca el fin de una era de impunidad y envía un mensaje aterrador a otros dictadores globales. No importa cuántos anillos de seguridad tengan, no importa cuántos búnkeres construyan, siempre habrá un general cercano dispuesto a vender el alma del régimen por el precio adecuado. La historia recordará este momento no como una simple captura, sino como el colapso total de una estructura que se creía eterna y que terminó devorada por la misma codicia que la engendró. El general que vendió a Maduro ha cumplido su misión, dejando tras de sí el rastro de una nación saqueada, pero con la remota esperanza de recuperar algún día los fragmentos de su dignidad robada. La justicia, aunque tardía y manchada por la traición, ha llegado finalmente para ajustar las cuentas con un hombre que pensó que podía desafiar al mundo entero y que terminó siendo entregado por su propio brazo derecho por un puñado de monedas de plata y una promesa de libertad en el exilio